En esta segunda parte vamos a ver otros arquitectos influyentes. Iniciemos con Alvar Aalto. La arquitectura de Alvar Aalto, 1898 a 1976, es a la vez inagotable y cotidiana, edificios para usar a diario. El finlandés escapó de la frialdad, las aristas y el orden cartesiano que imponía la modernidad para inaugurar otra vanguardia que tenía como referencia las formas de los lagos, los troncos de los árboles y la perfecta imperfección de lo natural, lo real. Por eso, 40 años después de su muerte, algo más, sigue siendo un arquitecto por redescubrir. Sus obras son un pozo sin fondo que demuestra que la mejor arquitectura habla siempre en presente y comparte el idioma universal de todas las tradiciones. Alvar Aalto se opuso a la idea de que la arquitectura era solo para la gente rica y solo unos pocos especialistas podían comprenderlo. Cuando Aalto ya se había convertido en el arquitecto que pasaría a la historia, cuando ya había construido la Villa Mairea y la biblioteca Viipuri, regresó a la escuela de Jyväskylä, donde había estudiado de niño. Lo hizo para hablarles a los alumnos de la importancia de la educación humanista, de la necesidad de ir más allá de uno mismo y de la posibilidad de mirar hacia atrás para rescatar nuevas ideas. Eso había hecho él. Había fundado su primer despacho en esa ciudad al norte de Helsinki después de una infancia complicada en la que perdió a parte de su familia. Así pues, y más allá de lo personal, en lo cual influyó mucho en su familia, la arquitectura de Alvar Aalto se comprende al momento, pero no se termina de mirar nunca. No está hecha para los ojos, escapa a las fotografías, hay que visitarla, caminarla, tocarla, entrar en ella. Más allá de la igualdad, también la modernidad estaba presente en el espíritu con que los Aalto se relacionaron con el mundo. El respeto por la gente corriente, entre comillas, así lo resume la impronta de su compatriota, el estudio JKMM, uno de los más prolíficos de Finlandia. Aalto creía que la arquitectura era una ave migratoria, estaba convencido de que las soluciones constructivas podían viajar de una cultura a otra. Lo demostró edificando un patio mediterráneo en la isla de Muratsalo, donde levantó la casa experimental en la que puso a prueba los materiales que usaba. La línea orgánica de Aalto es aún hoy un modelo para generaciones. La mezcla de lo local y lo global, el uso de materiales autóctonos, el reconocimiento a las ideas de otras culturas y el cuestionamiento de una vanguardia desarraigada definen su obra, un mundo de referencias regionales e influencias internacionales. El propio Aalto teorizó sobre su método de proyecto en el artículo La trucha y el río en 1947. En él escribió que primero analizaba todos los requisitos del proyecto y entonces los dejaba de lado para abocetar ideas con trazos sencillos, hasta encontrar aquel dibujo que solucionase todos los condicionantes de partida de manera satisfactoria. Para Aalto, la experimentación de las ideas no concluía hasta que el proyecto estaba construido, poniéndose de relieve sus aciertos y defectos. Los proyectos, al no considerarse terminados sobre el papel, sufrían modificaciones durante las puestas en obra. Aalto se empapó de la arquitectura moderna e internacionalizadora, pero al igual que otros arquitectos de la segunda generación, buscó la manera de agregar las variables de cada territorio y cultura. Pensaba en las relaciones de las piezas por sí mismas y en las aras de un todo que atendía a cultura, sociedad y emplazamiento, entendiendo el racionamiento a los propios materiales. Esto partía en Aalto. Según se desprende de sus escritos, de la preocupación por la humanización de la arquitectura, en la que ésta se entiende como propuesta cultural que responda a una sociedad concreta y no solo como algo funcional y técnico. La manera de conseguirlo era proyectando espacios que fueran simultáneamente funcionales y ergonómicos, lo que terminó desembocado en la adopción de una arquitectura orgánica. Obras representativas: la biblioteca de Viipuri, sanatorio de Paimio, Villa Mairea, pabellón finlandés para la Exposición Universal de Nueva York de 1939, Baker House, ayuntamiento de Seinäjoki, Universidad Politécnica de Helsinki, Torre de Apartamentos de Bremen, Biblioteca de Rovaniemi. Renzo Piano.
Para entender a este arquitecto nacido en Génova, Italia, en 1937, tenemos que ubicar que la primera parte de su vida se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial y que en la época de posguerra la mayoría de las ciudades europeas estaban totalmente destruidas. En medio de la carestía de esa época, se esperó hasta mediados de los años 50 para que las ciudades emergieran del problema económico que padecían y poder reconstruir las infraestructuras, los barrios y las fábricas. Renzo Piano nació en una familia de constructores acomodada. Desde pequeño acompañaba a su padre a las obras, lo cual marcó su vida para siempre. Esta experiencia, en palabras del arquitecto italiano, le dio una especial relación con el arte de hacer las cosas. Le encantaba ir a las construcciones y le impresionaba ver cómo las cosas crecían por la mano del hombre. Para él las construcciones eran mágicas. Abro comillas, hoy ves un terreno con una pila de ladrillos y montones de arena, mañana hay una pared que se levanta en sí misma y al final contemplas un edificio sólido donde la gente puede vivir, señaló. Durante su discurso en la Casa Blanca, cuando el presidente Bill Clinton le entregó el premio Pritzker, Piano definió a la arquitectura como arte explicando que se usaba la técnica para crear una emoción con su propio y específico lenguaje, hecho de espacio, proporciones, luz y materiales. Para un arquitecto esto es como el sonido para los músicos y las palabras de los poetas. Siempre quiso ser un ingeniero o un constructor, pero en su lugar de construir edificios pesados como los de su padre, de ladrillo y arena, él quería construir estructuras extremadamente ligeras que semejaran un juego de equilibrio donde se retiran piezas hasta que la estructura no exista. Estudió en Milán, en el Politécnico, desde 1959 hasta 1964. Siempre compartió su tiempo entre los estudios y el trabajo en la constructora de la familia. Más tarde realizó una intensa labor docente entre su casa de estudios y la Architectural Association School en Londres, donde conoció al arquitecto florentino Richard Rogers, apenas 4 años mayor que él. Posteriormente se volvieron socios y establecieron el estudio Piano y Rogers, donde realizaron muchos proyectos que se quedaron en el tintero. Sin embargo, en 1971 ganaron el concurso internacional Centro Rogers Pompidou en París, obra muy polémica que se inauguró en 1977, convirtiéndose en uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, con más de 150 millones de visitantes en sus primeros 20 años. La innovación del proyecto cambió el curso de las vidas de ambos arquitectos y buena parte le dio un giro a la forma de hacer arquitectura hasta el momento. Sus obras incluyen todo tipo de recintos y giros, siempre admirando sus conocimientos y la estructura de las instalaciones y el rigor de sus arquitecturas siempre claras, y con ese carácter contundente del rigor del conocimiento arquitectónico a detalle en cada una de las piezas que componen sus edificios. Algunas obras representativas: el edificio Oficinas Intesa San Paolo, Turín, Italia; Auditorio Parco de la Música en Roma; The Shard en Londres; Museo Whitney de Arte Americano en Estados Unidos; Astrup Fearnley Museum of Modern Art en Oslo, Noruega; Centro Botín, Santander, España; Jean-Marie Gibault Cultural Center, Nouméa, New Caledonia; Astrup Fearnley Museo de Arte Moderno, Oslo, Noruega; The Shard, Londres, Reino Unido. Peter Behrens, Hamburgo, 1868, Berlín, 1940. Fue un grafista, arquitecto y diseñador alemán reconocido como el fundador del diseño industrial y del concepto de identidad corporativa. Peter Behrens estudió pintura y en sus primeros pasos profesionales enmarcado en la corriente Art Nouveau. Trabajó como pintor, dibujante publicitario y fotógrafo. No obstante, a los pocos años abandonó la pintura y se aboca al diseño de joyería, muebles y objetos de cristal y porcelana. Como asimismo comienza a ejercer la arquitectura. Rápidamente comienza a desarrollar un estilo geométrico muy austero, que con el tiempo se dirigía en paradigma moderno de las disciplinas proyectuales. En sus comienzos dentro de la producción industrial basaba su trabajo en las necesidades funcionales de los aparatos, pero en 1907 Peter Behrens publica el libro Arte de la Tecnología, en el que se sienta la base de lo que llamará el diseño funcionalidad perfectos. En esta concepción entenderá el diseño como un diálogo entre la forma y la función. La empresa AEG, no AEG Group como en el canal, AEG lo contratará como director artístico e incorporará a través de él
una nueva filosofía del diseño que vinculaba arte e industria. Esto distinguirá a la empresa por la capacidad de producir aparatos en los que era tan importante su funcionalidad específica como su dimensión estética. Behrens se convierte a sí mismo en la primera personalidad que, con una idea clara de cultura corporativa, crea un logotipo y diversos materiales de comunicación empresarial con un diseño coherente y unificado. Además, en arquitectura y diseño, Behrens fue precursor en el uso de nuevos materiales y técnicas constructivas. Se observa esto en su diseño de la nave turbinas, realizada en hormigón colado, acero visto y vidrio. Otra obra fundamental en la que toma rasgos expresionistas es la fábrica Hochster. Cabe destacar que en su estudio trabajaron Walter Gropius, Adolf Meyer, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier, nada menos, quienes se convertirían en los mentores del movimiento moderno. En 1907, AEG Allgemeine Elektricitätsgesellschaft contrató a Peter Behrens, el prestigioso arquitecto y diseñador alemán, como consultor artístico. Behrens diseñó toda la identidad corporativa, logotipo, diseño de producto, publicidad, entre otros, y por este trabajo se le considera el primer diseñador industrial de la historia. Peter Behrens fue un pionero en muchas áreas del diseño en la primera mitad del siglo XX y sus ideas se convirtieron en ideas influyentes en todo el mundo de la industria gracias a sus estudiantes, especialmente por Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier. Entre sus principales influencias fue la creación del concepto de identidad corporativa. Algunas de sus obras: Casa de Peter Behrens, Crematorio de Aachen, Pabellón AEG, Exposición de la Construcción Naval Alemán en Berlín, Fábrica de Turbinas AEG en Berlín, Casa Kuno Hagen, Westfalia, Central de Alta Tensión AEG Berlín, Villa Weygand Berlín, Casa para el arqueólogo y director del Museo Theodor Weygand en Berlín, Oficinas Mannesmann, Düsseldorf, Alemania, Planta de montaje de maquinaria pesada, nueva fábrica de materiales ferroviarios de AEG, fábrica de motores pequeños de AEG, Berlín, oficinas Continental Rubber Company, Hannover, Alemania, edificio principal de la administración y almacén de Gutenhof Nuchthütte en Oberhausen, Casa Lewin en Cholosce, Berolina Haus CIA en la Alexanderplatz, Berlín, edificio de viviendas de Bolívale, Berlín, entre otros. César Pelli, 12 de octubre de 1926, 19 de julio de 2019. Fue un arquitecto argentino, nacido en la provincia de Tucumán. Estudió arquitectura y se graduó de la Universidad Nacional de Tucumán. Posteriormente comenzó a trabajar en su país hasta que en 1952 se trasladó a Estados Unidos, donde finalmente se nacionalizó estadounidense. Pelli fue socio del despacho de Eero Saarinen y posteriormente de Gruen Associates. En 1977 fundó su propio despacho, César Pelli and Associates. Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale. Ha sido distinguido con la medalla de oro del American Architect Institute, Instituto Estadounidense de Arquitectos. Su obra más famosa la constituyen las Torres Gemelas Petronas en Kuala Lumpur. Hasta mediados de 2003, los edificios más altos del mundo. En Pelli destaca la elegancia y la sobriedad de las líneas y la forma como combina el cristal y la piedra o el metal en sus edificios. En 2006 es el líder del proyecto Costanera Center, en el que será el edificio más grande de Sudamérica y el segundo edificio comercial más grande de América Latina, construyéndose en Santiago de Chile. Algunas de sus obras: Century City Medical Plaza, Los Ángeles, 1968, Pacific Design Center, Hollywood, California, 1975, Embajada de Estados Unidos en Tokio, 1976, World Financial Center, Nueva York, 1981-1987, One Canada Square, Londres, 1989, Torres Petronas en Kuala Lumpur, 1997, Bloomberg Tower, Nueva York, 2001, St. Regis Hotel and Residences, Ciudad de México, 2006.